Si esa ambigüedad ha durado tanto tiempo, si sí incluso hasta hoy, no es únicamente porque los políticos sean necesariamente calculadores. Algunos de los partidarios más reflexivos de una Europa entre comillas, Europa política, de una gran nación para Europa, pensaron que no se la podía proponer tal cual, que no se la podía vender a los electores europeos, que no se las podía guiar a la tierra prometida si no era por la vía más suave de una Europa ante todo económica. No es solo porque los políticos o sus votantes pueden tener ideas confusas y porque los hombres suelen desear con mucho más ardor si no saben qué desean. Esta ambigüedad duró mucho tiempo, perdura hasta hoy porque muchos europeos creen que la noción de Europa tiene un contenido, un sentido determinado, que se trata menos de construir dicha Europa que hacer surgir una Europa que ya existe bajo la apariencia de muchas naciones distintas que, por lo tanto, poco importa cómo se proceda, ya que al final del proceso, la que tendremos en nuestras manos será la verdadera Europa política, si todavía existe la política en el mundo, o apolítica y posmoderna, si entre tanto llegó el fin de la historia. En resumen, Europa es la sustancia que sobrevive a todos los accidentes nacionales. Es la cosa en sí siempre presente por detrás de los fenómenos nacionales. Pero ¿existe Europa? ¿O existe de este modo, es decir, más acá de toda forma política? En principio, Europa es, por supuesto, una noción geográfica y la ley de su desarrollo parece responder hasta hoy a esa característica, pues se trató hasta el presente de una ley de extensión. Todo sucede como si Europa nacida como un pequeño núcleo de 6 naciones, al que se fue sumando una cantidad siempre mayor de naciones europeas, estuviera destinada a incluir a todas las naciones pertenecientes al espacio geográfico, tomando en consideración. Si fuera realmente así, sin duda, muy pronto nos enfrentaríamos a resultados, por así decirlo, cómicos, pues Europa debería incluir a Rusia, pero solo hasta los Urales, y a Turquía, pero solo hasta los estrechos, de modo que gran parte de Estambul estaría en la Unión Europea, pero no Anatolia. Seguramente nadie anhela esos absurdos, sin embargo considerarlos tiene la ventaja de llamar nuestra atención sobre el problema de las fronteras, sobre el cual volveré, y también de probar, precisamente por el absurdo, que la definición de Europa no podría ser solamente, ni siquiera principalmente, geográfica. ¿Qué otra definición adoptar o proponer entonces? La respuesta más habitual es la siguiente: la verdadera definición, la verdadera identidad de Europa es cultural. La noción de cultura es una de las nociones más traicioneras del vocabulario político contemporáneo. Uno cree que con ella dice algo, cuando en realidad suele no decir nada. Haremos esa triste comprobación si analizamos la noción de cultura europea en sus diversos elementos constitutivos. En efecto, observaremos entonces que, o bien, el elemento considerado divide más que une a los europeos, o bien que ciertamente une a los europeos, pero también junto a ellos a numerosos pueblos exteriores a Europa. Como muestra del primer caso, la religión, ubicada por los antropólogos en el núcleo místico de nuestra cultura, provee un ejemplo
palmario desde el siglo X, para no remontarnos más lejos, a la religión ha separado mucho más que unido a los europeos. Además, los estados europeos modernos fueron construidos también, tal vez ante todo, para superar las divisiones religiosas. Y aun cuando planteamos que hoy las confesiones cristianas se han reconciliado, lo que me parece bastante alejado de la verdad, ¿cómo puede la cultura cristiana de Europa, usemos un instante este lenguaje, formar la base de la unidad de Europa cuando los musulmanes son cada vez más numerosos entre nosotros? Para no hablar de los ateos y agnósticos, un ejemplo eminente de las características del segundo género es la cultura democrática, los hábitos democráticos. Muchos países fueron puestos en la lista de espera para entrar a la Unión Europea debido a que su performance democrática deja bastante que desear. El caso de consecuencias más grave es evidentemente el de Turquía. Se pueden aprobar los motivos de exclusión, pero los hábitos democráticos no alcanzan para definir positivamente la identidad de Europa. Si ese fuera el caso, todos los países democráticos serían miembros legítimos de la Unión Europea, para empezar, Japón y Australia. Estas observaciones parecen sugerir que la idea de una identidad cultural de Europa es por lo menos una idea confusa, tal vez una idea vacía. Al mismo tiempo, nos resulta difícil renunciar a la idea de que Europa significa algo muy importante en la historia de la humanidad. ¿Pero qué? Rescato un planteamiento esclarecedor de Jean Bachelet, tras recordar que hasta la conquista de América todo transcurría como si la humanidad se hubiera escindido en varias especies que se ignoraba casi por completo, salvo por encontrarse anecdóticamente o para combatirse marginalmente. Escribe que a partir de 1492 los europeos descubren el resto del mundo y le imponen su ley directamente a través de la colonización o indirectamente por la difusión de rasgos culturales que tenían valor universal, comenzando por los rasgos técnicos y económicos, pero también los científicos, políticos, ideológicos. Por intermedio de Europa, las historias naturales y las historias locales o regionales entran en contacto. Ese contacto marca un umbral irreversible a partir del cual tenemos no una historia planetaria, sino una historia unificada por Europa. Estos planteamientos, muy simples, son muy sensatos, sin compartir el sentimiento de superioridad de civilización y a veces de raza que experimentaban los europeos del siglo XIX, pero sin ceder tampoco a la reacción anticolonialista, que no ve en la dominación europea más que un fenómeno de explotación y de fuerza. Bachelet reseña que había defundado en la conciencia de que sí formaron los europeos en la convicción que tenían de construir la cabeza del género humano, la vanguardia de la humanidad. De hecho, por toda clase de medios, algunos de los cuales eran inhumanos, reunieron a todas las partes del género humano y las hicieron participar en una historia
desde entonces muy común. En la historia del espíritu, Europa representa algo muy específico y preciado, nada menos que lo universal de la filosofía griega en su origen y que no encontró ámbito para desarrollar más que Europa, lo universal de la religión cristiana que envía sus misiones a los confines de la tierra, lo universal de las ciencias matemáticas y de otras ciencias exactas, lo universal de la democracia fundada sobre los derechos del hombre. A partir de esto, ¿cómo pudo haber dicho que la idea de una identidad de Europa era una idea confusa o vacía? Los europeos tienen ciertamente razones para estar orgullosos de ser europeos. Pueden colocar en un lugar muy alto su aporte a la historia humana sin incurrir en el reproche de complacencia o, como se dice acertadamente hoy en día, de etnocentrismo, al menos sin que ese reproche sea fundado. Al mismo tiempo, están obligados a admitir que lo universal, precisamente porque es universal, no podría ser de su propiedad. Un chino, un chino puede considerar, sin contradicción, que el imperio del medio no hace más que formar un todo con la civilización china, cuya superioridad sobre las otras civilizaciones es evidente. Un europeo no puede considerar que Europa forma un todo con lo universal. En ese mismo instante, lo universal dejaría de serlo. O con la religión cristiana, a estas alturas, extendida por toda América, África e incluso Asia, continentes de evangelización reciente en los que acaso esté más viva que en Europa, no puede considerar que Europa forme un todo con las ciencias matemáticas y las otras ciencias exactas, cuando, por ejemplo, los indios se muestran tan buenos matemáticos y creadores de software. Finalmente, no pueden considerar que Europa forma una unidad con la democracia cuando fueron los Estados Unidos los que desde 1917 han preservado o restablecido la democracia en el continente europeo. Además, es bien sabido, los europeos perdieron en principio ante sus propios ojos y, en beneficio de los Estados Unidos, el título envidiable de ser la vanguardia de la historia humana unificada, de representar a la vez lo universal y lo nuevo. En consecuencia, no se ve como la idea de lo universal se trate de filosofía, de religión, de ciencia o de democracia. Podría definir hoy o mañana la identidad europea. Hay que agregar otra consideración. El descubrimiento que hizo Europa de lo universal o los descubrimientos europeos de lo universal no fueron consecuencia de una Europa unida, de una Europa constituida en una unidad política, sino muy por el contrario, de una Europa dividida en naciones rivales. Hay una especie de contradicción flagrante en el hecho de que Europa descubra la unidad del género humano cuando sus propias divisiones se exacerban. Pero hay que precisar el carácter de estas divisiones. Europa se dividió en cuerpos políticos relativamente poco numerosos, por añadidura de poder bastante comparable, de modo que ninguno de ellos fuera capaz de monarquía universal. La ley secular de Europa fue la ley del equilibrio europeo,
un equilibrio inestable, producto cambiante de la competencia, de la rivalidad, a menudo inclusive de la guerra, pero de todos modos un equilibrio. Parece que esta fórmula política, la competencia de un número limitado de cuerpos políticos comparables en una misma área de civilización, es particularmente propicia para la creación histórica. Hace algún tiempo yo comparaba a partir de Sifo-Dyt y de muchos más la guerra de 1914 hasta 1918 con la guerra del Peloponeso. Si la comparación de estas dos catástrofes tiene su justificación, puede ser que también la tenga la comparación de los éxitos europeos con las realizaciones de Grecia. La misma fórmula despliega su fecundidad en ambos casos. ¿Por qué esta fecundidad? Jean Bachelet hace la siguiente sugerencia. Toda innovación podía difundirse casi instantáneamente en el área cultural porque encontraba las condiciones de toda difusión, que los receptores estén tan preparados para recibirla que tengan la impresión de haber estado esperándola o incluso de ser sus descubridores. Se ve que estas consideraciones históricas, muy esclarecedoras, son al mismo tiempo extremadamente perturbadoras. Sugieren claramente que la fecundidad de Europa, su causa fundamental en las divisiones de Europa, en particular en la división de Europa en naciones, si hoy existe algo así como Europa, se lo debemos paradójicamente a sus divisiones. Poner un término a las rivalidades de las naciones europeas sería no preparar las condiciones de un nuevo florecimiento, sino por el contrario, detener el impulso secular de su vitalidad. Jean Bachelet, quien, por lo que sé, es partidario de la unificación europea, hace sobre este punto consideraciones melancólicas. La unificación política de Europa destruiría esta dialéctica. Sería una paradoja que reflexionen los filósofos del futuro si la decadencia del genio europeo resultara de la solución propuesta para salvarla del incremento de la barbarie.